Muy feliz sábado para todos mis hermanos de Santa Fe Oeste. Es un privilegio poder compartir con ustedes un nuevo fragmento de la lección de esta semana. Gracias a Daniel por la invitación que me hace para compartir esta pequeña reflexión. Esta semana vamos a estudiar a la Biblia como historia. La Biblia está construida sobre la historia y avanza de manera lineal, desde un principio hacia un final, y Dios actúa en esa historia. Hay un versículo que no está en la lección y que a mí me gustaría que podamos leer, que está en Apocalipsis 1:19. Allí ustedes pueden buscar, y Dios le muestra a Juan y le dice: escribe en un libro las cosas que son, las que fueron, las que son y las que van a ser después de esta. Es un versículo que nosotros usamos para tener un principio de interpretación historicista de las profecías, porque nosotros creemos que Dios actúa en la historia, en el pasado, en el presente y en el futuro. Y el versículo de memoria de esta semana se encuentra en Éxodo 22 y dice lo siguiente: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. Hay tres partes que queremos estudiar de este versículo que nos dan una orientación sobre la Biblia como historia. En primer lugar, la palabra Dios. La Biblia en ningún momento se pone a discutir sobre la existencia de Dios y tampoco pierde tiempo argumentando. Directamente la da por sentada. La segunda palabra que queremos mencionar es tú. Dios quiere ser tu Dios. No solamente es el Dios creador, es el Rey del universo, sino quiere ser tu Dios personal. Quiere tener una relación personal contigo. Y lo tercero que queremos analizar es la última frase que dice: te saqué de la tierra de Egipto. Allí claramente vemos cómo Dios actúa en un contexto temporal, en un contexto espacial y específico, en este caso liberando al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Durante esta semana vamos a ver varias historias bíblicas y vamos a ver cómo esas historias confirman el accionar de Dios en su pueblo. Y vamos a utilizar mucho de arqueología. Van a ver que van a aparecer muchos descubrimientos arqueológicos que confirman o no la existencia de ciudades y de personajes que se mencionan en la Biblia. Y a propósito de eso, yo quiero recomendarles este libro de Rodrigo Silva. Se llama Excavando la Verdad. A ver si se ve bien ahí en cámara. Pídaselo a su secretario de publicaciones, porque es un libro extraordinario que habla sobre la arqueología y cómo muchos descubrimientos han confirmado lugares y personajes que aparecen en las Escrituras. Comencemos con el repaso de la lección. El día domingo nos propone reflexionar en la monarquía, específicamente David y Salomón. ¿Qué pasaría si David no fuese un personaje histórico? Bueno, en Mateo capítulo 1 tenemos la genealogía de Jesús y cómo va desde Jesús hasta David, los orígenes. De manera que si nosotros cuestionamos la historicidad de David, tenemos que cuestionar también la historicidad de Jesús, que aparece mencionado en la misma genealogía. De hecho, muchas personas en los evangelios lo llaman a Jesús el hijo de David. Y en el Apocalipsis, en el versículo 22, en el contexto de la segunda venida de Cristo, se lo llama a Jesús la descendencia de David. A propósito de la historicidad de David, en 1993, como menciona la lección, hubo un descubrimiento arqueológico en una ciudad de Israel que se llama Tel Dan, y allí se encontró una inscripción muy antigua que dice Casa de David. Yo quiero compartir con ustedes la foto de esa inscripción para que ustedes la vean y que confirmemos juntos la historicidad del rey David. Véanla. Y también la lección en el día domingo nos manda a estudiar la historia de David y Goliat, una historia extraordinaria.
Yo no sé cuántos de ustedes vieron alguna foto actual del Valle de Ela. Bueno, a continuación yo les voy a mostrar 3 fotos de ruinas de la ciudad que está mencionada allí en la lección, que se llama Kirbet Keyafa, no sé si se pronuncia así, pero hay fotos sobre esa ciudad que está en el Valle de Ela, así que es muy probable que los lugares que ustedes vean a continuación sean o bien el mismo lugar o los alrededores de aquella batalla que tuvieron David y Goliat. La pregunta con la que los quiero dejar es, ¿será que fue la voluntad de Dios que existiera la monarquía en Israel? Cuando uno repasa el desastre que fue para el pueblo de Dios la sucesión de reyes, inclusive los buenos, ¿no?, entre comillas, como David y Salomón, cometieron errores garrafales que trajeron la ruina a Israel, uno se pregunta, ¿habrá sido la voluntad de Dios la monarquía? Les pregunto a ustedes. Y otra pregunta en relación a eso, ¿será que todo lo que sucede es la voluntad de Dios? ¿O habrá cosas que pasan en este mundo que no son la voluntad de Dios? Vieron que ante una enfermedad grave y uno dice, bueno, que sea tu voluntad. Y cuando la persona, pongamos un ejemplo, muere, uno dice, bueno, ¿será que fue la voluntad de Dios que muera? ¿Será que siempre es así? ¿Será que todo lo malo que pasa en este mundo es la voluntad de Dios que así ocurra? Reflexionar sobre la monarquía en general de Israel, de David y Salomón en particular, me hizo reflexionar sobre si todo lo que sucede en este mundo, inclusive lo malo, es la voluntad de Dios. ¿Qué les parece a ustedes? Muchas gracias y que tengan un feliz sábado.